Buenas noches. Bueno, ya nos hemos dado los 5 minutos que habíamos previsto. Entonces vamos a dar inicio a la actividad sincrónica. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo les está yendo con sus actividades? ¿Cómo están? A ver, ¿qué dice Luzmila, Maribel? ¿Cómo les está yendo en esta semana? En el grupo se ha podido tener todos los trabajos. Al parecer no ha habido ningún percance ni dificultades. Así que la revisión de las actividades ya está en proceso y cualquier cosa nos estaremos comunicando de manera interna con los diplomantes en caso que pudiéramos identificar alguna eventualidad. ¿Me confirman, por favor? ¿Tenemos el audio necesario? Buenas noches. Listen, buenas noches. Lisette, buenas noches. ¿Me escuchan, no? Listen, estoy con poca señal. Listen, estoy en la cancha. Voy a tratar de asistir a clases. Listen. Perfecto. Lo importante es que está ahí la Ya, actitud listen. y el interés. Listo, listen. Voy a estar atenta a las clases. Muy bien, Lisette. Quiero empezar el día de hoy realizando una aclaración adicional respecto a la tarea que tenemos para esta semana. Y es sobre la segunda actividad de la segunda semana. ¿Me confirman, por favor, la pantalla? ¿Tenemos la presentación activada? Sí, Licen, se ve la presentación. Gracias, Maribel. Bueno, aquí tenemos parte de los registros de participación que tenemos que llevar a cabo. Pero a ver, esta segunda actividad que está destinada a la realización de un esquema de investigación educativa, recuerdan, la habíamos visto el día sábado y se ha orientado para poder hacer un plan de proceso de acción. Y habíamos presentado nosotros esta parte, esa de acá. ¿Recuerdan? Pero para poder tener una mayor claridad, hemos puesto en punteo esta siguiente parte, la cual ya ha sido vista por coordinación y autorizada también, y estaría para poder complementar el trabajo que se tenía. Entonces, quiero empezar con esta aclaración, en la cual para la actividad de esta semana puedan ustedes plantear una idea general. Esta idea general tiene que tener esa vista como el tema que se va a investigar en sí. Entonces, eso hace referencia al tema. Los factores a modificar hacen referencia a las acciones que se pretende seguir para la solución de ese problema. Entonces, ¿qué acciones yo pretendo realizar para llegar a solucionar ese problema? Es lo que en algún momento como investigación veíamos parte de la propuesta que habíamos estado viendo nosotros ya en esta semana, que voy a plantear de mejoras, de cambios, y en función a eso voy formulando. Estas pueden ser en base a preguntas de investigación o pueden ser directamente de manera afirmativa de los problemas que voy a plantearme. En la negociación estarían los permisos que necesito tener, ya sea en estos permisos, si voy a trabajar con los estudiantes, tendré que tener un permiso del director, de los padres de familia, porque puede que los espacios que vaya a contar sean extracurriculares, no siempre en los días y fechas que estamos desarrollando, y para eso hay que plantearnos una consulta de autorización hacia las autoridades correspondientes. Si trabajo con los padres de familia, entonces tendremos que ver
de que nos den tiempo en los espacios de reuniones para poder plantear ahí nuestras actividades y nuestra investigación. En el caso de los enunciados de los recursos, si es que ya tengo aquí claras mis acciones, entonces los recursos van a tener esa relación. Y voy a ir planteando qué necesito yo para realizar esas acciones. Esas actividades que vayan a formar parte de un plan global necesitarán algunos recursos. Entonces esos recursos van a necesitar materiales. Los instrumentos que voy a necesitar, trabajarlos. Y hemos estado hablando de varios instrumentos, ya sea a nivel de diagnósticos, ya sea a nivel de implementación, saber si voy a abocarme a realizar una entrevista, voy a hacer una guía de observación, utilizar grabaciones u otros, entonces se hacen referencia a ellos. En el marco ético está relacionado a la información que voy a sacar. Puede en algunos casos que esta información sea delicada cuando trabajamos nosotros historias de vida, testimonios, y podemos trabajar nosotros casos bastante delicados con estudiantes, situaciones de casos de falta de o bajos niveles de rendimiento asociados a las características de familia, ya sean familias disfuncionales, sean separaciones, o estemos atravesando nosotros una característica de un niño que tiene algún IQ bajo, no sé, algún tema bastante delicado, familiar. Entonces tenemos que tener una política de ética, y esa política de ética ya la tenemos que formular en la parte de la propuesta de la investigación. Ahora, si es que son temas así delicados, tienen esa política de ética. Sin embargo, también hay alguna información que nos pueda llegar de profesores, de director y otros, que hay que tener esa política de ética para saber hasta qué punto el documento final de la investigación puede ser público o quienes pueden acceder a esta información. Eso por una parte. Y por otra, también se relaciona a cómo voy a poder trabajar las etapas de devolución de la información. Por lo general, nosotros a nivel educativo trabajamos más tal vez en problemas de aprendizaje, estrategias didácticas, estrategias, metodologías basadas en métodos colaborativos, cooperativos, una propuesta de educación basada por competencias que desarrollamos pensamientos críticos, lógicos, lógica matemática, y otros si no llegan a tener tanto una situación de marco ético de restricción de información, sino más bien es una información que se la pretende socializar en todos los niveles. Sin embargo, esta política de ética está relacionada a eso. ¿Cómo se va a hacer el manejo de la información? ¿Qué restricciones vamos a considerar? Y escenarios en los cuales se va a poder socializar los resultados de la información. Con eso, entonces, estamos haciendo ya una aclaración adicional de la actividad que tenemos que desarrollar, tomando en cuenta que la actividad 1 y 2 hacen referencia al desarrollo del contenido regular que tenemos en la investigación. Y el número 3 hace referencia a la implementación del PAD. Eso quiere decir que nosotros ya vamos a trabajar, sigue en esta segunda semana ya de implementación, la implementación del PAD. Entonces, hasta acá, señores diplomantes, ¿alguna consulta a estas actividades de la semana? ¿Algo adicional? ¿Algo que nos haya llamado la atención? ¿Algo que necesitemos todavía profundizar? Para que vayamos a las herramientas complementarias que tenemos para este día y las podamos explicar. Entonces, pasaremos nosotros a las herramientas.
Al igual que como habíamos mencionado en oportunidades anteriores, si es que las dudas emergen posteriormente, no deben comunicarse y vamos a conversar. Habíamos hablado la anterior vez, el día sábado, y habíamos abordado esas herramientas. Hemos hablado de la observación, la entrevista a grupos focales y los talleres. Ahora nos corresponde conversar sobre este otro grupo. Este otro grupo que son los documentos, historias de vida, grupos de discusión y los grupos focales. Con esto vamos a tener ya toda la gama de herramientas establecidas como parte del texto y las cuales, como la actividad número 1, las vamos a llevar a un manual de desarrollo de cómo vamos a poder trabajar este manual. Es abierta esa pregunta, está abierta a iniciativa, creatividad, acceso de tecnología u otros. Vean conveniente de que ese manual tenga ese principio didáctico, pedagógico, que sea comprensible y que tenga esa premisa de poder facilitar una información clara y una diferenciación también de cómo se trabajan con estas herramientas. A ver, entonces, hemos estado el anterior sábado hablando sobre la observación, la entrevista, los grupos focales, los talleres, y ahora nos toca hablar sobre la historia de vida. Esas historias de vida vienen a recoger relatos para recuperar y transmitir la memoria personal o colectiva. Estos relatos, este tipo de herramienta que se lo utiliza como método también en algunas investigaciones, está más orientada a poder trabajar a rescates de saberes ancestrales, culturales, poder identificar algunos hitos, para poder identificar algunos quiebres en el desarrollo de la historicidad de algo que nosotros queramos ver, para poder conocer algunos, los denominamos también, y algunos periodos de inflexión. Este es un término utilizado en las investigaciones que siguen una línea histórica. Los eventos de inflexión son aquellos que van a ocurrir y van a influenciar en una o dos variables de interacción y que van a delinear el rumbo de esa historicidad hacia otro camino. El identificar esos puntos de inflexión, las rupturas, las brechas de las características sociales es parte de esta herramienta utilizada como método. Si nosotros queremos trabajar una investigación de la trayectoria de lo que sucedió en una unidad educativa, en qué momento se volvió BTH, en qué momento creció de primaria a secundaria, por qué puede ser considerada actualmente como unidad educativa central de núcleo y después de haber pasado de ser una seccional, qué hechos históricos ha tenido esta eventualidad para poder identificarlas en sus propios puntos de inflexión y que han hecho y han formado parte de factores determinantes de influencia para poder cambiar este rumbo. A ese nivel es cuando se puede tener estas historias de vida. Se necesita identificar a las personas que tengan esta información, que puedan facilitar esta información, pero tienen la característica de las autobiografías o también de las didactobiografías en las cuales uno habla sobre su propia experiencia profesional y en qué momentos ha tenido hitos de cambio que puedan ser, que hayan determinado una nueva manera de desarrollar su práctica, por ejemplo. Esa es una acción propia, cada uno la puede desarrollar, pero sin embargo esta historia de vida
exige la participación de un investigador y de un investigado, alguien que da la información, los testimonios y la característica de vida que haya desarrollado. El investigador es el que analiza, reflexiona sobre estos puntos de inflexión y da una explicación de lo que ocurrió. Se requiere un compromiso de estos relatores, de estas personas que van a dar testimonio, porque van a ir buscando información por cada una de las etapas que hacen diferente al hecho en cuestión. Se requiere ese tipo de trabajo, pero también el investigador tiene que contextualizar el escenario social, cultural, de lo que está ocurriendo o del hecho, de la historia que se está queriendo socializar, describir, porque si es que estamos describiendo una época del 80, entonces en esa época del 80, 90, tendrá el investigador que hacer una caracterización socioeconómica, política, cultural de los eventos que estaban circundando esa situación. En temas políticos, por ejemplo, podríamos estar hablando que era un espacio de la ley de participación popular, un escenario de palestra para el poder tener la 1565, la ley de coparticipación, el poder tener ya una época en la que se estaba retomando la democracia a nivel político, social, a nivel económico, que se estaba llegando a una redistribución, descentralización de los municipios, de los departamentos, redistribución económica. Entonces, todo ese escenario de contextualización va a ayudar a explicarse del por qué se han desarrollado esos hechos y cómo se han ido manifestándose. Sobre eso es que se tienen también unas etapas de realización. La primera de planificación, el tema que se va a abordar y las personas y los actores que van a aportar en este análisis. Y el segundo ya es el trabajo de campo, que tiene que estar trabajado. De lo que se recomienda que se tenga un registro, videos, audios, diarios de campo, que puedan ir ayudando a poder tener una base de datos de cómo se ha ido desarrollando estas historias de vida. Tienen una gran carga emocional. Esta es una de sus cualidades, puesto que cuando estamos hablando con los investigados, aquel que está desarrollando lo testimonial, al momento de describir algunos puntos de inflexión, de cambio en la vida que haya tenido él o la institución donde ha estado trabajando, que han significado un esfuerzo grande, pero también han significado una gratificación emocional muy importante, es que posee esta carga emocional y es algo subjetivo donde el investigador tiene que poder identificar si ese realmente es un punto de inflexión que haya ocurrido y haya hecho que las trayectorias de vida y las regularidades cambien, o simplemente es un hecho emocional de la persona a partir de experiencias complementarias de este relato y que pueden tener su influencia, pero no pueden ser identificados como un evento de inflexión. Esa es esta parte emocional subjetiva que el investigador tiene que poder manejarlas, identificarlas, describirlas y explicarlas. Ahora, nosotros pasamos al siguiente. El siguiente nos habla de los grupos de discusión. Estos grupos de discusión que se tienen unas características que es el de poder plantear una temática de trabajo que pueda darnos diferentes enfoques, diferentes maneras de pensamiento. De ahí que su característica es de que se puedan buscar grupos heterogéneos para que se puedan tener una confrontación de ideas, de puntos de vista. Algo positivo de la implementación de esta técnica es que te puede
llevar adelante variables en las que no habías pensado, que no las habías considerado, porque todas las personas, si bien tenemos un principio como investigadores de entrar a la imparcialidad, ser objetivos con el objeto de estudio y no parcializarnos con un punto de vista, pero siempre tenemos esa subjetividad, que tenemos una inclinación. Estos grupos de discusión nos ayudan a sacar variables, elementos, dimensiones que nosotros no habíamos considerado como investigadores y que pueden salir a la luz. Es reconstruir un evento, un hecho histórico específico de por qué se dio, cómo se dio el hecho, qué variables, qué elementos han influido y han confluido para que se dé la situación que se ha dado y por qué creen que han sido los detonantes para que puedan tener el resultado que se llegue a tener. Es recomendable trabajar entre 5 o 10 personas, menciona la metodología, pero no perder de vista de que estos grupos tienen que tener una cualidad heterogénea. Si es que entramos nosotros a un principio de homogeneidad, esta homogeneidad tiene que estar trabajada por pares. Esta homogeneidad se trabaja con pares para que refuerce lo emocional, la seguridad de la otra persona que está ahí, porque si vamos a encontrar grupos heterogéneos, van a ser grupos que piensan de forma diferente. Hay que poder identificarlos a partir de una guía de observación previa para poder conformar estos grupos. Estos grupos de discusión tenemos que tener mucho cuidado para poder manejar imparcialmente, ecuánimemente esas discusiones y que en ningún momento ninguno de los diferentes bandos, ya puedes escoger 2 bandos o 3, no se sienta favorecido por el moderador, sino el moderador es eso, solamente equilibrar la participación igualitaria de todos y no mostrar en lo posible ninguna inclinación a opiniones que vayan a tener. Es por eso que acá se requiere, uno, dominio de la temática, otro, responsabilidad y madurez al momento de dirigirse a todos los grupos, y el tercero, el de poder buscar un equilibrio de participación. El poder dar mayor tiempo, mayor oportunidad de participación a alguno de los grupos puede generar conflicto interno y donde podamos ya tener una información sesgada que no va a ser tan objetiva al momento de valorarla. Muy importante es que estos grupos no puedan tener un conocimiento entre ellos, sean que se han encontrado en ese recién. Claro, no vamos a encontrar puramente en las unidades educativas personas que no se conozcan, sino van a estar ahí, pero sí necesariamente de que tengan cierta distancia entre ellos. Importante grabar las sesiones, unas sesiones a este nivel y en la mayoría de los casos que no pasen de 1 hora y media, máximo 2, porque el cansancio hace que se repitan las mismas opiniones y que también ya llegue a ser monótono la reflexión. La primera hora es fundamental, en esa primera hora se saca toda la información y sale de manera natural. Hay que iniciar con el objetivo de la reunión, el por qué han venido, por qué se les está citando, generar un grupo, un momento de charla, de conversación, de confianza en el cual no se está acusando a nadie ni tampoco se está menospreciando ninguna de las opiniones o vivencias, generar un ambiente de honestidad, de actividad en la cual pueda manifestarse con la seguridad necesaria. Eso tiene que ver también con parte de esta ética de la información, haciéndole saber que la información se va a trabajar y se la va a tratar con profesionalidad y también con los hermetismos necesarios para evitar posteriores problemas. En el caso de que se esté el mediador, el que está como parte moderador, tiene que conocer muy bien el objetivo, conocer muy bien los puntos, los hitos el punteo de temáticas que se va a trabajar. Si es que hay algún desvío de la información, volver a reencauzar el análisis con los
con los puntos en cuestión que nosotros hayamos escogido, no hacerlo de manera abrupta, sino dejar, si es que se está ahí tocando otra temática, dar un poquito de flexibilidad, pero volver a reencauzar con la pregunta inicial o dar continuidad a la siguiente pregunta para que siga el análisis y el debate. Y por último, dar el cierre con el agradecimiento de la participación, que si es que se va a necesitar una información adicional que no se la haya abordado y que después se puede ver en la investigación, se va a volver a comunicar con las personas, a conversar con ellos si es que realmente vamos a requerir una entrevista adicional de trabajo con las personas con las que hayamos tenido ese intercambio, ese espacio de análisis, reflexión. Luego tenemos los grupos focales. Estos grupos focales más hacen una técnica de recolección de información, muy utilizados en la etapa de diagnóstico, de carácter exploratorio cuando no tenemos muy bien del por qué y de dónde está saliendo el problema. Con los grupos focales se puede ayudar a visibilizar esa problemática. A diferencia de los grupos de discusión, estos grupos focales tienen una cualidad que es la homogeneidad. Tienen una característica, se busca que estos grupos de personas tengan un interés igual, de que formen parte de una comunidad educativa con intereses iguales, con objetivos similares. Ese tiene el objetivo de recabar la información de primera mano. Es utilizado como un mecanismo, principalmente a veces lo hacen en mercadotecnia, para saber cómo está el producto que se está vendiendo, si es que está recabando toda la información e intereses que requieren también las personas, pero sin embargo desde un punto de vista educativo, esos grupos focales nos ayudan en la planificación curricular, por ejemplo, cuando tenemos que realizar los estudios de contexto, y parte de los estudios de contexto están los indicadores de satisfacción de los egresados, si es que los procesos de capacitación, de formación que han tenido en la unidad educativa, los centros de educación superior, los CEAS, BTHs también, han servido para que saliendo del centro educativo puedan ser parte de una dinámica económica, puedan continuar con estudios superiores. Es el análisis del diagnóstico de satisfacción de las personas. Viene a complementar también la información cuantitativa. La información cuantitativa nos da a nosotros elementos de tendencias, aproximaciones, cosas que nos vayan a decir cómo un grupo se está moviendo hacia ciertas formas de pensamiento, y el grupo focal nos va a ayudar a ratificar o a negar esa información que se tiene. Es bueno conocer los perfiles de los que van a integrar estos grupos focales, y para eso es bueno realizar dos acciones previas. Una es una guía de observación, si es que nuestro interés está ahí en ir en conductas observables, en temáticas de violencia, bullying y otros. Entonces hay que sacar siempre una guía de observación previa para identificar el perfil de esas personas que pueden venir al grupo focal y tener una participación más efectiva. Por otro lado, podemos hacer el análisis documental también. Mediante este análisis documental ya vamos a poder saber cuál es el rendimiento que tienen los estudiantes, cuáles son sus características de vida, si es que viven con sus papás o no, son hijos únicos, están en una situación de abandono, orfandad. Entonces nos da esa información el análisis documental. Posibilitar un ambiente tranquilo, de confianza. Ahora, a este punto, también aquellos que hacen esta actividad de mercadotecnia desarrollan incentivos. No sé si en el ámbito educativo nosotros podríamos estar viendo esto, pero tal vez manejar algún refrigerio o algo que pueda ser fácil para distensionar a las personas. Un tiempo de duración de 1 hora, hora y media, máximo 2, como en el anterior caso, es muy importante. No ampliar más en este sentido, por más que haya mucha comunicación, está saliendo, tiene que haber un periodo de cierre a este tiempo. Pasado este tiempo ya tenemos una información repetitiva o ya muy subjetiva.
Tiene también su introducción, su desarrollo y sus conclusiones. Requiere de algunas sesiones adicionales para confirmar y corroborar la información que estamos analizando. Entonces, estas son las herramientas que habíamos estado preveyendo. Esas eran ya las complementarias que habíamos avanzado el día sábado. Con esto tenemos ya todo el contenido desarrollado. Ya tenemos un poquito más de claridad de estas herramientas y tendríamos ahora durante esta semana, desde el día de mañana martes hasta el día sábado, de la aplicación de los instrumentos, de la respuesta a la generación de este manual, del poder trabajar este plan de acción en función a los problemas que hayamos identificado. Los trabajos que hasta ayer se han presentado están ahora en evaluación. Espero que ya entre el día de martes y hasta el miércoles vayamos concluyendo y se van a tener las retroalimentaciones pertinentes en el trabajo y en plataforma en sí. ¿Alguien tal vez quiere comentar este contenido o sobre la tarea o la que se ha presentado, algo adicional? Porque con esto estaríamos cerrando esta semana. A ver, ¿qué dicen? Luzmila, Julie, Maribel. Esta vez sí nadie quiso compartir su pantalla. Creo que están con actividad todavía. Bueno, señores, entonces hemos cerrado y hemos concluido nuestra sesión para el día de hoy. Que tengan muy buena noche y cualquier cosa en la semana estamos pendientes. Gracias, Lice. Muy buenas noches igualmente. Gracias, Maribel. Buenas noches, que les vaya muy bien. Buen descanso y buen fin de semana. Buenas noches. Chao, chao, chao. Chao, Luzmila, seguí con todo tu trabajo. Hasta luego.